vamos a aprender alguna cosa, algún elemento. Y ese elemento que vamos a aprender es para que ustedes, como padres de familia, como miembros de la sociedad, entendamos conjuntamente que hay cosas que aparentemente son inofensivas. Hay cosas con las que a nosotros, por ejemplo, nos manipulan todos los días, permanentemente, y creemos que es que no hay amenaza ahí en esa situación. Y en la medida en que sepamos, porque ahora van a escuchar en la charla, en la medida en que sepamos, nos vamos preparando para tomar conciencia sobre esas cosas que están ocurriendo ahí en la realidad, que aparentemente son inofensivas, pero por lo menos nosotros podamos saber de qué se trata y así ustedes tengan otros elementos para reforzar a sus hijos, a nuestros estudiantes. Ese es el espíritu de estos encuentros, para saber y disfrutar. Y después de que aprendamos una o dos cositas, le vamos a dedicar un momento a disfrutar. Hoy, por ejemplo, está con nosotros el grupo musical de Yolanda Restrepo, que es una madre de familia, bien pueda doña Yolanda, es una madre de familia a la que la institución le tiene que agradecer mucho. Ella nos trajo al primer niñito con el que iniciamos preescolar. Lo trajo en un momento en el que en el colegio era nada, era un bosquejo, era un proyecto ahí que sinceramente yo le agradezco a Yolanda como llegó con ese niñito tan chiquitico, así como estas niñitas que nos acompañan hoy, y nos lo trajo para fundar con él el preescolar. Y no solamente lo trajo, sino que lo dejó hasta el 11º grado. Se educó en el colegio angloespañol y afortunadamente salió como todo un ciudadano, como toda una excelente persona. Hoy es un empresario conjuntamente con ella, son los dueños de la tienda Triamonto en Jardines de Llano Grande. Allá pueden ir, los ven, los conocen, es maravillosa. Yo no voy allá porque me antojo de muchas cosas, pero ustedes sí pueden ir para que se antojen allá de las bellezas y sobre todo para que vean a esa calidad de personas que es David Jaramillo, el hijo de Yolanda. Y hoy tenemos el honor de contar con la presencia de ella. Me parece que es un broche de oro para abrir estos encuentros. Ellos nos van a regalar un recital musical, lo vamos a disfrutar y esa es la razón de iniciar este primer encuentro, para saber y disfrutar. Yo les agradezco mucho, padres de familia, porque así como Yolanda llegó con su niñito, cuando no había mucha perspectiva de confianza y confía en nosotros, yo les agradezco a ustedes la confianza que entregan hoy para venir a compartir este primer encuentro, que quisiera de una vez decirles, es un camino que empieza a recorrer el angloespañol en esa medida. Que el angloespañol se conecte con sus padres, que le hable a los padres de familia y que les dejemos siempre algo aprendido y algo en disfrute. Les agradezco mucho, padres de familia, y entonces vamos a dar inicio a esto. Estos encuentros los vamos a abrir siempre con el himno del colegio, que yo creo que ustedes lo han escuchado suficientemente, y van a ver una de las sedes que tuvimos donde está el himno transcrito, y para que ustedes disfruten esta presencia con el himno del colegio. Muchas gracias. El negocio de la probabilidad, que es uno de los negocios muy establecidos, de los más establecidos hoy en día, y es uno de los negocios con los que más nos atrapan en esta realidad actual. Y lo que yo voy a tratar de explicarles es lo que tiene que ver el papel de las emociones y las matemáticas para que eso ocurra, porque eso no es fortuito, o sea, eso no ocurre por cualquier cosa, tiene que ver con las emociones y las matemáticas. Este autor
Fernando Trías de Bes es un autor español, excelente, maravilloso. A mí me captó, yo lo escuché en Storytel y me captó desde el primer momento la forma como él cuenta una historia diferente del mundo. Y es una historia diferente porque nos explica las cosas que ocurren en la historia de la humanidad, pero producidas por las emociones. Él explica claramente qué es lo que está en juego cuando va a surgir la propiedad privada, cuando va a surgir el Estado, cuando se da una guerra, cuando se da una cantidad de cosas, todo producto de las emociones. Y yo voy a hablarles hoy del capítulo 8, el negocio de la probabilidad. Y empezamos con una anécdota que él cuenta maravillosamente. Precisamente todos los capítulos él los empieza con una anécdota impactante, con una anécdota atrayente. Y esta anécdota es de esta señora, doña Jean Calment, con el señor Raffray. François Raffray es un notario de 47 años. Y esta señora va un día, en ese momento ella tiene 90 años de edad. Tiene un apartamento muy atractivo en esa ciudad de Arles, en Francia. Arles, en Francia. Un apartamento atractivo, coqueto, pero ella está sola, no tiene herederos, no tiene a nadie, y ya con 90 años se está viendo apretada para sobrevivir. Y entonces le comenta al señor Raffray, el notario, que qué pudiera hacer. Y el señor Raffray, muy avispado, muy listo él, se dio cuenta de una posibilidad de negocio. Y ese negocio es lo que se llama la famosa hipoteca inversa. ¿En qué consiste la hipoteca inversa? Él le va a proponer, listo, señora Jean, yo le voy a entregar a usted una renta, le voy a pagar 250 francos mensuales, 350 francos mensuales, hasta que usted se muera. Cuando usted se muera, entonces me deja el apartamento a mí. Y ella dice, pues sí, está bien, me parece bien, no tengo ningún ingreso, no tengo ningún dinero, y prácticamente es como si le vendiera el apartamento, y no va a quedar el apartamento para la beneficencia, porque es lo que ocurre pues cuando una propiedad queda sin dueño, finalmente es la beneficencia o el Estado el que la toma, etcétera, y acepta. La señora era fumadora en ese momento, y el señor Raffray se da cuenta y hace los cálculos. No, pues esta señora que vivirá 5 años más y vea y no deja de fumar. No, a lo mejor hasta viva 2 años. No, me voy a hacer el negocio, yo me voy a quedar haciendo el negocio, y se pone a esperar. Y este es el caso que comenta el autor Fernando, que es el caso más desastroso del cálculo de probabilidades en la historia, porque resulta que esa señora, como ustedes la ven ahí, a los 20 años, a los 22, a los 40, 60, 113, 116, 120, 122 años. Es la longeva más longeva de la historia de la humanidad. Y el señor Raffray murió antes que ella. No, es que para colmo de males, la señora dejó de fumar cuando tenía 110 años, porque se aburrió de vivir en el apartamento y se fue a un hogar de ancianos donde estaba prohibido fumar. Y había dejado de montar bicicleta a los 100 años,
porque ya sí se sentía aburrida de ir a hacer todos los mandados. Y esa señora vivió 122 años más 168 días. Es decir, eso es lo que se llama en los seguros un desastre, un infortunio, una desgracia, porque es lo que este señor Rafré hizo con la señora. Él le apostó a la muerte de la señora, pero la apuesta la perdió. Imagínense ustedes que el autor hace las cuentas y ese apartamento salió comprado por 4 veces el costo comercial que tenía. O sea, esa es la situación de las probabilidades, que choca con la cuestión de las posibilidades. ¿Sí? Cuando el señor Rafré hace el trato con la señora, pues claro, es posible que la señora se muera a los 2 años. Eso es posible, pero también era posible que viviera los 122 años. Entonces ahí es donde entra en juego el tema de la probabilidad. Y entonces dice, en el mundo de los seguros se llama siniestro, y para cada siniestro las compañías de seguros conocen la probabilidad de que este suceda. Y aquí ustedes van a escuchar en este instante de la historia de las charlas, que es que cuando nosotros adquirimos un seguro, lo hacemos porque hay algo de miedo en que nos ocurra una situación, y ese miedo nos tergiversa la situación de la probabilidad con la situación de la posibilidad. El ejemplo lo señala varias veces el autor. ¿Es posible que el avión en el que yo viaje se caiga? Sí, es posible. Es posible. Es probable. Es probable un 0,0007%. Es decir, la probabilidad está lejana, pero yo transformo esa probabilidad en la posibilidad, y por el miedo adquiero el seguro de viaje. ¿De dónde sale esto, mis estimados padres de familia? Resulta que muchos miles de años antes, entre la sociedad de los egipcios, el ritual era el paso, el ritual funerario era el paso para pasar, perdonen la redundancia, a la vida eterna. Se tenía que hacer un ritual muy especial, muy costoso. Todavía hoy nosotros hacemos los rituales de entierro bien costosos, pero en aquella época era bastante necesario. Si se moría una persona joven que no hubiera alcanzado a ahorrar para pagar su entierro, su ritual de velorio y demás, se veía a gatas para que le hicieran la ceremonia y el ritual debidamente. Y entonces los egipcios acostumbraban a hacer una colecta entre la gente. Pues no podemos dejar a esta persona sin un ritual respectivo, porque entonces no va a pasar a la vida eterna. Y ese sería el peor trato que le haríamos a un ser humano. Y entonces hacían la colecta para pagar entre todos el ritual funerario, pero ocurrían 2 cosas. Primero, hubiera alguien que no quisiera pagar la colecta, o hubiera alguien que antes le hubieran hecho colecta para algún familiar y sin embargo ahora se niega a hacerlo, porque se puede dar también la situación de que hubiera una situación económica grave, incómoda, entonces la gente toda no quería poner la colecta así de manera voluntaria, y entonces lo primero que se hace es asegurar que todos participen de la colecta de manera obligatoria, con una pequeña cantidad de dinero para que entre todos puedan pagar los funerales que vayan a seguir. Eso es lo que se va a llamar, y todavía hoy se usa, la mutualización.
O sea, la mutualidad, de mutuos, de recíproco. Un grupo hace una mutualidad donde paga una pequeña cuota para pagar los velorios y los entierros del grupo de personas. Entonces, quiere decir que la primera manifestación de un seguro en Egipto y en algunas sociedades antiguas fueron para asegurar lo que ocurre después de nuestra vida, después en el momento de la muerte. Pero ahí se empieza a insinuar ya lo que eso puede ocurrir. Pero luego viene una segunda fase. Eso va a ocurrir entre varias sociedades antiguas, pero viene una segunda fase que es cuando ocurre el descubrimiento de América y cuando se va a dar el paso de una gran cantidad de mercancías de un continente a otro. Entonces los españoles y los ingleses empiezan a asegurar las mercancías. Y ese aseguramiento de las mercancías era casi indispensable y necesario porque existían los piratas, los filibusteros, los traficantes que estaban prestos a robar o a hundir las embarcaciones. Y entonces los comerciantes tenían que pagar una cuota de seguro de mercancías para tratar de que no quedaran en la ruina. Y ahí ocurre que la primera mercancía, miren ustedes, y esto lo va a cargar las compañías de seguros, las primeras mercancías que se van a asegurar con un contrato especial es la mercancía de los esclavos. Porque ojalá ustedes vieran las imágenes de la forma tan infrahumana como transportaban a esos esclavos en esos barcos, hacinados, antihigiénicos, amarrados, encadenados, con heridas, y ellos podían morir tranquilamente. Entonces el contrato especial consistía en que los navegantes le pedían a los comerciantes de los esclavos, bueno, pero firmemos un contrato en el cual yo no tenga que pagar si se mueren los esclavos. O sea, yo me voy tranquilo con ellos. Yo sé que ellos se van a morir unos. A veces se moría una 10ª parte del cargamento, había veces en que moría la mitad y había veces en que por cualquier razón hay una masacre histórica en uno de los barcos donde sin más allá y sin más acá tiran al mar a más de 122 esclavos y a lo mejor es previstos con este contrato especial porque ellos no estaban obligados a pagar si se le murieran los esclavos en el viaje. Esa fue la primera forma de aseguramiento de mercancías, que es la segunda fase. Y una forma muy particular que ya va a mostrar más claramente cómo se da el seguro es el de los chinos. Los chinos no hacían como estos ingleses o como estos españoles. Los chinos tenían las flotas de barcos, llegaban los comerciantes y entonces decía, una parte de tu mercancía va en el barco número 1, otra parte de tu mercancía va en el 2 y regaban las mercancías de los mercaderes en distintos barcos y así entonces los barcos llevaban mercancías de todos los mercaderes, pero no llevaban todas las mercancías de ellos. ¿Y eso qué le garantizaba? Que si naufragaba un barco o era atacado por piratas, el mercader no perdía toda la mercancía, cosa que sí podía ocurrir en la otra. Esta ya es una forma muy clara de las manifestaciones de seguro y cómo va apareciendo este fenómeno en la sociedad. Y en el feudalismo, recuerden que el feudalismo es un régimen de terror, es un régimen de bandidos. Para usted pasar de un lado a otro, estaba sometido en que en cualquier parte era atracado, era asaltado, era violado, era asesinado. Entonces en el feudalismo era un problema el manejo de la mercancía. Y entonces surge la primera manifestación privada de una empresa de seguro, porque entonces a algunos señores feudales se les ocurre poner un piquete de soldados bien asegurado en el ingreso de su feudo
y le cobraba un importe a los mercaderes que iban por ahí o a los pasajeros, un importe pequeño, y le aseguraba que si le pasaba algo en el camino de sus feudos, él le devolvía o le pagaba lo que le sucediera. Esa era una forma de asegurar que su feudo era seguro, que en su feudo no pasaba nada y que por su feudo podían transitar con mercancías tranquilamente. Dice el autor que esta es la primera forma privada en que alguien que no tiene que ver con los sucesos, ni con las mercancías, ni con el viaje, está cobrando un importe por eso, y ese ya es el germen de las compañías aseguradoras. Pero viene este señor, Edward Lloyd, funda en 1668 en Londres un café, el Lloyd's Coffee House. Resulta que los ingleses son aficionados. Yo creo que muchos de nosotros somos aficionados, pero los ingleses sí nos ganan en todo. Ellos apuestan a todo, a perros, a caballos, a todo. Ellos apuestan a todo. Y entonces en este café la gente se reunía para apostar por todo. Y entonces empezó a apostarse por los barcos de mercaderes que salían de viaje. Las apuestas eran: ese barco sí llegará a su destino, sí llegará a tiempo, sí llevará todas las mercancías, sí le cumplirá, etcétera, etcétera. Y empezó a llevarse un registro. Ahí empieza a manifestarse la característica que va a ser propia de las compañías de seguros. El registro era: quién era el capitán del barco, qué tipo de barco era, qué mercancía era, tenía ya experiencia, podía proteger, podía garantizar, y empieza a elaborarse lo que se llama una base de datos. Y este señor Lloyd no solamente recibe a la gente para hacer las apuestas ahí, sino que hace un boletín con esa sistematización de todo lo que sale de viaje, y empieza, ese boletín se va a convertir en la base para la toma de decisiones de las apuestas allí. Posteriormente, poco antes, había ocurrido el gran incendio de Londres, y el gran incendio de Londres que ocurre 1666 fue un incendio pavoroso. El 90% de las familias de Londres se quedaron sin hogar. 4 de cada 5 familias perdieron su hogar. Fue por un accidente con el panadero del rey. Se le prendió el horno y la gente se durmió, creyó que no iba a pasar nada, pero es que las casas en ese momento eran de heno, de madera, entonces era muy fácil y ardió todo Londres. Y esa situación le dijo a todo el mundo: pero ve, es que entonces esta situación, este peligro que puede ocurrirnos, yo lo puedo tratar de evitar pagando un seguro por eso. Y aparecen las primeras compañías de seguros que le van a decir a la gente: cómpreme el seguro contra incendio, porque vea lo que pasó. Si hubiera habido una compañía que tuviera aseguradas todas las casas de Londres, esa compañía hubiera quebrado, porque fue prácticamente todo Londres el que se quemó. Pero a raíz de eso surge la compañía que va a vender los seguros, y empiezan a manifestarse estas grandes empresas de seguros. Mejoramiento de que Lloyd's Coffee House se convirtió en este Lloyd's Register, que es una de las mayores compañías de seguros del mundo. Ese edificio que ustedes ven ahí, por dentro tiene una enorme cantidad de oficinas, es de los sitios más prestigiosos en Londres, y es donde se mueven, dicen, prácticamente seguros del mundo entero a raíz de esa situación. ¿Qué pasa con esto, mis estimados amigos? Que es que cuando nos hablan de seguros, nos dicen que no se puede asegurar el universo entero de alguna situación. No hay seguros, por ejemplo, para quien no se gane la lotería. Nadie te va a vender un seguro,
porque es que la situación ahí es inversa. Va a haber todo un conglomerado que no se va a ganar la lotería, ¿cierto? Y solamente va a haber una persona que se lo gane. Entonces no va a haber un seguro que se ofrezca a todos los miembros o todos los que sufran algún padecimiento universal, salvo un solo ejemplo, y es el que nos tiene que llamar la atención. Bienvenido, doctor Rivas. Es un solo evento, el único que se le da a toda la población el seguro. Es el seguro que ofrece el Estado a los depósitos de dinero en los bancos. Y entonces dice uno, y el autor analiza, pero ¿y por qué ocurre eso? O sea, si lo normal es que los seguros no se ofrezcan a todo el universo, ¿por qué el Estado sí le ofrece seguros a todos los que tienen depósito de ahorro en los bancos? Y es lo que se llama el efecto disuasorio. ¿Por qué nosotros no vamos a sacar el dinero de nuestros bancos a pesar de que haya una crisis manifestándose? Porque sabemos que el Estado está respondiendo y por eso no corremos a sacar el dinero, porque sabemos también que si sacamos el dinero se va a generar una crisis tremenda y horrible. Entonces el autor pregunta, pero entonces el Estado, ¿por qué lo hace? Por una razón muy sencilla, porque sabe que en algún momento, con todo el dinero que él responde por los ahorros, ese dinero ¿a dónde vuelve? Al sistema bancario. Y entonces es como si, pone el ejemplo, es como si hubiera unos automóviles que después de tener un desastre, usted los deja parqueados una semana o 2 semanas y ellos solo vienen y se recomponen. Si eso ocurriera así, el Estado aseguraría todos los automóviles, porque ellos volverían nuevamente a su condición original. Es el único seguro universal que ocurre como efecto disuasorio para que nosotros estemos tranquilos con nuestro dinero agarrado allá en los bancos, aunque haya problemas. Y aquí viene el empate con el ingeniero Diego. Resulta que después del incendio de Londres, varias empresas de seguros quebraron, porque ellas creyeron que eso era muy fácil, que poner un seguro, eso no era sino ofrecerlo, venderlo y ya. Pero se dieron cuenta, nació la necesidad de que se conociera exactamente la probabilidad, mi estimada Yolanda. Porque es que resulta que son dos cosas diferentes. Una cosa es la posibilidad, mis estimados amigos. La posibilidad de que algo ocurra existe. Sí, existe. Eso es innegable. Pero la probabilidad es tan segura como la posibilidad. No, no es tan seguro. La probabilidad está sujeta a varias cosas. Y para eso se necesitaron a los grandes matemáticos, a Huygens, a Pascal, a este señor que está ahí, Bernoulli, que fue el que se dio cuenta. Bernoulli tiene el teorema o la ley de los grandes números, y con ese teorema o con esa ley se da cuenta cómo en una situación poblacional van a ocurrir diversas cosas que son probables en algunas situaciones. Y tiene, por ejemplo, esta ley de los grandes números, en donde dice allá, esto se los va a aclarar ahora Diego. La frase ley de los grandes números es también usada ocasionalmente para referirse al principio de que la probabilidad de que cualquier evento posible, incluso uno improbable, ocurra al menos una vez en una serie. Y eso lo descubren ellos. Y eso es lo que van a utilizar las compañías de seguros. Pero no solamente las compañías de seguros, porque cuando ya los matemáticos establecen ese conocimiento, todo el mundo se da cuenta del enorme valor y la enorme oportunidad de las probabilidades. La probabilidad se convierte en un negocio.
y es el negocio en donde todos estamos metidos, queramos o no queramos. Y por eso el amigo Fernando Trías Tevez concluye, y ahí concluyo yo también. Lo alucinante de toda esta historia es que no solo hemos convertido la probabilidad en un negocio, sino que la cobertura de miedos a través de la respuesta mancomunada fue, como he narrado, fruto de la insolidaridad de unos pocos. A esa insolidaridad debemos el mecanismo que mayor emprendimiento y tranquilidad ha creado en la historia de las sociedades modernas. ¿A cuál insolidaridad se debe esto? A los ritos funerarios egipcios, donde la gente no quería pagar la cuota, y entonces para resolver eso fue para lo que se hizo, que entonces todo el mundo pagara una cuota pequeña, y de ahí se vino todo esto. Y esta es la primera parte entonces de la charla, esta es la primera charla, y ahora seguirá el ingeniero Diego Martínez para darnos el empalme con lo que sigue. Aquí es donde ya, con el conocimiento de las matemáticas, señores padres de familia, le podemos decir a nuestros hijos, ojo mijito, no caigas tan fácilmente en el cuento un tanto engañoso de la probabilidad. Muchas gracias por la atención.